En Cooperativa Ciencia, investigación, desarrollo, innovación, ideas, voces. Entrevistas que quedan grabadas y que hay que revisar. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza. Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado a continuación. Él es Andrés Moreno, es el creador, fundador de Open English, esta plataforma de aprendizaje de idiomas que ha crecido mucho en el tiempo y que ahora además integra la inteligencia artificial, que es de lo que alguna de las cosas que queremos conversar con Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Oye, Andrés, bueno, yo planteaba hace un rato algo que me parecía interesante siempre de Open English, porque si bien durante la pandemia explotaron varios servicios que podían ofrecerse a partir del uso de Internet, me refiero a la telemedicina, qué sé yo, los colegios, en fin, una serie de servicios. Open English es anterior a aquello y quería entender cuál fue la visión que tuviste tú para decir, oye, podemos enseñar inglés a través de una plataforma creada para Internet. ¿Cuál fue esa visión? ¿Cuál fue ese momento en el que decidiste o pensaste que esto podía ser posible? Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y mira, todo surge de un problema, una necesidad. Yo creo que las compañías que realmente al final terminan teniendo negocios exitosos usualmente son las que persiguen un problema grande. Y el problema que vimos era la falta de acceso a inglés de alta calidad. Antes de Open English, o a una hora, si quieres aprender inglés y llegar realmente a la fluidez, y estás viviendo ya sea en Chile, o en Estambul, Turquía, o en Sao Paulo, tienes que montarte en el auto, manejar media hora, llegar a un salón lleno de estudiantes donde quizás, en vez de hablar, vas a tomar notas, vas a aprenderte reglas gramaticales, la gente se hace experta en el pretérito, pluscuamperfecto, el verbo este y el otro, pero a la hora de tener que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es hablar, comunicarse, expresarse, pues le sudan las palmas de las manos, se pone nerviosa y no puede hablar, ¿no? Entonces, ese era el problema, y es un problema además que estaba dejando fuera a gran parte de la población. Esos cursos son costosos, ¿no? Usualmente una escuela offline cuesta entre $2,000 y $5,000, las más costosas al año, y queríamos democratizar el acceso al inglés. Así que eso, hace 15 años tuvimos esa visión, esa idea que me comentas, de poder democratizar ese acceso, hacerlo a través del Internet y dar acceso a lo que hoy en día se ha hecho como la firma, ¿no? Particular de Open English, que tenemos acceso 24/7 de manera ilimitada a profesores nativos que te dan clases. Te metes cada media hora, al inicio de la media hora, tienes un profesor que te va a dar una clase, sea uno a uno o sea en pequeños grupos, y nunca tienes que reservar. Sencillamente llegas y tomas tu clase. Y eso ha hecho que, además del costo mucho más bajo, sea muy disruptivo, ¿no?, para la industria tradicional. Andrés, ¿y cómo ha evolucionado desde hace 15 años hasta ahora? Porque en ideas como esta, evidentemente hay un proceso de inicio que tiene que ver con observar, como lo hiciste tú, con después, qué sé yo, generar la idea, instalarla, testearla, lanzarse, pero también está este proceso de mejora continua, ¿no? Me imagino que la misma gente, los mismos alumnos van entregando información, feedback, como para ir avanzando. ¿Cuánto ha evolucionado desde ese momento hasta ahora en tu visión? Bueno, no, totalmente, Jorge, y creo que estos servicios digitales son muy iterativos, ¿no? Y Ujú. uno nunca uno debe esperar a tener el servicio perfecto para lanzarlo, porque no existe, ¿no? O sea, realmente todas las semanas van saliendo nuevas mejoras, nuevos features, nuevas características que lo hacen cada vez el servicio más especial, más customizado. Podría mencionar muchos de los avances, te menciono dos o tres que yo creo que son resaltantes en el tiempo. Uno es en cuanto a las líneas de negocio con las que comenzamos, ¿no? Cuando empezamos la compañía estábamos orientados a adultos que estaban pues queriendo aprender inglés o llegar a su fluidez. Hoy en día tenemos muchas líneas de negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos Open English Junior para niños entre 8 y 15 años. Eso fue una petición común hace quizás 8 o 9 años. Los padres decían, bueno, pero yo también quiero que mis hijos estudien en Open English. ¿Cómo lo hacemos? Así que, bueno, creamos un producto por edad
que está muy orientado a que los niños desde el comienzo puedan aprender el idioma. Tenemos una línea de negocios donde las compañías empezamos a trabajar con ellas, personas que trabajan en empresas me dicen, bueno, pero yo creo que mi compañía pague el inglés. Creamos una solución corporativa donde tenemos una plataforma que si tienes un recursos humanos, pues ahora puedes ir y tener a todos tus colaboradores en una sola plataforma. Mencionaste el tema de COVID. Esa plataforma durante COVID realmente se duplicó. ¿Por qué? Porque antes en las compañías traían un in-company teacher, ¿no? Una persona que iba a darte una clase, quizás después de la oficina, después del trabajo, te traían un ser humano a la oficina a darte clases o te mandaban a cruzar la calle en una escuela offline. Ahora, un recursos humanos puede tener 15 oficinas en 15 ciudades diferentes del país o de la región y tiene todo centralizado, ¿no? Con el servicio de Open English. Y más recientemente estamos muy metidos en el tema de inteligencia artificial, que ha hecho una transformación sobre cómo damos el servicio y tenemos ahí mucho que hablar, seguramente lo querrás tocar. Sí, pero bueno, son ejemplos, ¿no? De cómo hemos ido expandiendo, ¿no? El producto a muchas verticales diferentes. Antes de meternos en ese tema, Andrés, la tradición siempre en términos educacionales, o sea, en términos culturales, la tradición siempre está muy arraigada, ¿no? Digo, las costumbres, cómo se hacen las cosas o cómo se han hecho las cosas, y en el caso del aprendizaje en inglés, claro, o de cualquier tipo de aprendizaje, pero en particular de idiomas, tenía que ver con eso que tú decías tú al comienzo, sentarse en una sala, trasladarse, en fin, conversar, etcétera. Y claro, de repente aparece esto que es Open English, que tú bien decías también es disruptivo total, porque es a través de un computador, es, digamos, tú a tú, solamente un par de personas, etcétera. ¿Tuviste alguna vez que recurrir al mundo, digamos, o al conocimiento o a alguna asesoría, qué sé yo, científica, técnica, para validar el hecho de que el aprendizaje de idiomas por Internet o a través de esta plataforma como Open English era igual o más efectivo y valioso que el aprendizaje tradicional? Sí, no, muy buena pregunta. Bueno, primero que se construyó toda la plataforma, Jorge, sobre lo que se llama el Marco Común Europeo del Aprendizaje, que es el mismo sistema o framework bajo el cual se construye pruebas estandarizadas como por ejemplo el TOEIC o el TOEFL, que seguramente son bien conocidas. Así que tenemos cada nivel de Open English, se hizo de manera que tuviese una validación inmediata, ¿no? Un reconocimiento inmediata en el mismo escalafón, ¿no? De este Marco Común Europeo. Luego de eso, empezamos a ver que el tema de aprender un idioma tiene todo que ver con adherencia. Tiene todo que ver con cuántas veces al día, a la semana, ingresas y usas el producto o el servicio. Es un poco como ponerse en forma. Yo te puedo dar el mejor entrenamiento del mundo, pero si lo tienes allí y nunca lo usas, ¿no? Y no vas al gimnasio, no corres todos los días, pues no te vas a poner en forma, ¿no? Y a veces un entrenamiento no tan bueno, pero si al menos sales todos los días a hacerlo, terminas mejor, ¿no? Entonces, queríamos tener el mejor entrenamiento, pero además motivar a las personas a que lo usaran, ¿no? Y que realmente estuvieran ahí todo el tiempo. Y allí es cuando entra un poco la magia de poder del Internet, donde podíamos tener ese acceso disponible 24/7. Y nos dimos cuenta que el factor humano era fundamental. Porque si tú tienes una app gratuita, que estás haciendo algunas palabras aquí y allá, eso aprendes algunas palabras, pero no vas a tener esa motivación, esa conexión con un profesor de poder fluir en un contexto humano, ¿no? Entonces, queríamos que los profesores estuvieran siempre y esa conexión con un ser humano empezó a hacer que la gente pudiese ingresar a la plataforma de manera mucho más seguida, se quedara con nosotros mucho más tiempo y esa mezcla de un programa que está creado en el Marco Común Europeo, con features muy sofisticados de reconocimiento de voz, con features muy sofisticados de cómo servimos el contenido, de quitar el libro tradicional que agarra polvo, ¿no? En la casa y cambiarlo por contenidos muy motivadores, ¿no? Que sean muy entretenidos de hacer, con el ser humano que te motiva. Esa combinación empezó a hacer que finalmente, hace un par de años, te cuento que comisionamos un estudio a la Universidad de Miami, ¿no? Que tiene mucha experiencia en temas de aprendizaje como segundo idioma del inglés, a que nos comparara, ¿no? Un estudio de un tercero en la universidad que nos comparara con otros métodos de aprendizaje. Y luego de compararnos con docenas de universidades, docenas de métodos tradicionales, se tardaron un año en entregarnos el estudio. Finalmente, después de eso, la conclusión, ¿no? a grosso modo, es que con Open English aprendes 2 veces más rápido que los métodos tradicionales, gracias a todas estas innovaciones, gracias al tiempo que dedicas a la plataforma, etc. Así que todo eso para decir sí, lo hemos medido con terceros y la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos de que funcione.
Ujú. Bueno, tú lo dijiste, lo dijiste al pasar también, aplicaciones. Hoy día el ecosistema ha crecido. Hay plataformas como Open English, hay otras que son más, que tienen otros focos. Hay, no sé, podcasts, hay aplicaciones pequeñas que te enseñan, digamos, a comunicarte de manera muy básica solo para cubrir una necesidad instantánea. Y eso, bueno, habla bien de, digo yo, de la importancia que están teniendo los idiomas hoy, ¿no? Porque hace 25 años no era una cosa tan fundamental. Total, mira, y por cierto, muchas de esas soluciones son complementarias, ¿no? En el sentido Ujú, de que muchas de las personas que toman Open English tienen aplicativos gratuitos en el celular y los utilizan, aprenden alguna palabra clave, o es un paso hacia ya querer aprender inglés de verdad y tener la fluidez para poder conversar, y en ese camino, ¿no? Prueban distintas cosas y finalmente llegan a Open English. Hoy en día estamos súper orgullosos, Jorge, que tenemos ya más de 3 millones de estudiantes, ¿no? Que han pasado por Open. Imagínate tratar de poner 3 millones de estudiantes en salones tradicionales, hubiese sido ujú, imposible, tendríamos que dar clases en estadios de fútbol, pero lo hemos logrado hacer con mucha calidad y por eso la persistencia de la marca en el tiempo, ¿no? Que no solamente ha sido una combinación, ¿no? Seguramente el marketing ha sido también muy efectivo desde los primeros comerciales que se hicieron muy virales y se dio a conocer la marca, pero si algo no es bueno y no funciona, pues no se hubiese quedado tanto tiempo en el mercado, así ujú, que creo que tenemos la gran suerte de que el 40% de los estudiantes que nos llegan por un referido, ¿no? Llegan por una persona ujú. que les dijo, mira, me fue muy bien en Open English, deberías intentarlo, y eso realmente le ha dado mucha gasolina, ¿no? Al crecimiento de la compañía en el tiempo. Andrés, metámonos en inteligencia artificial, que es parte de los temas que queríamos conversar contigo. ¿Cómo se integra en este caso a la plataforma? ¿Cómo es que ven la necesidad y qué es lo que finalmente hace? Sí, Jorge, sabes que te voy a ser honesto, cuando sale la inteligencia artificial, ¿no? Que quizás hace un año y medio, ¿no? Que se hace, siempre había estado, ¿no? En la conversación, pero se hace conversación del día a día, ¿no? Y empieza a haber servicios como ChatGPT, de OpenAI y otros que se empezaron a hacer de uso cotidiano. Tuvimos mucho miedo porque realmente nuestra plataforma, el gran diferenciador es el ser humano. Y el gran diferenciador es que el año pasado dimos más de 7 millones de clases en vivo, ¿no? Así que eso ninguna otra compañía en el mundo puede decir eso. Además las damos en 30 países diferentes del mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, el mercado hispano, hasta Brasil, Chile, el Medio Oriente, Estambul, España, etcétera. Así que ese es nuestro diferenciador, es que podemos conectar humanos con estudiantes. Y dijimos, bueno, si el AI lo hace mejor que un humano, ¿para qué va a hacer falta el ser humano? Con el tiempo y después de indagar muy profundamente sobre la tecnología, inclusive adquirimos una empresa que se dedicó solo a desarrollar soluciones para AI, para Open English, hablar con cientos de miles de nuestros estudiantes, nos dimos cuenta de que había algo muy fundamental, que es que para aprender y para tener esa adherencia al programa que comenté antes, tener un contacto humano como el que tú y yo estamos teniendo ahora, que por más que sea vernos a los ojos, saludarnos, ver cómo tú estás reaccionando a lo que yo estoy diciendo, es fundamental porque permite que la gente conecte y que pueda realmente quedarse con el programa a largo plazo. Y eso no lo hace. Esto para los mejores ejercicios es un aplicativo y tú entres a hacerlo solo, pero tener esa conexión humana te da hace que cuando llegas a un contexto humano de verdad y tengas que hacer una entrevista de trabajo, tengas que hacer una interacción, te puedes defender. No es la primera vez que te enfrentes a eso. Así que sabíamos que el humano tenía un rol importante. Pero entonces, bueno, ¿cuál es el rol del AI? Bueno, el rol del AI que le conseguimos un rol de apoyo y de complemento al ser humano, donde entrenamos entonces, Jorge, a Jenny, que es nuestra AI, que era uno de los personajes de nuestros comerciales, Jenny from California, que todo el mundo conocía en los comerciales primero. A Jenny le entrenamos en más de 10 millones de clases en vivo que ya teníamos una data además propietaria muy valiosa, ¿verdad? Que podemos entrenar el modelo en cómo dar clases. Y hoy en día acabamos de sacar un nuevo feature para la gran parte de nuestros estudiantes que hace una serie de cosas magníficas, ¿no? Lo primero es que cuando tú tomas una clase en vivo con un profesor, antes el profesor tenía que luego de la clase decir, bueno, Jorge, déjame recordarme, ¿qué fue lo que dijo Jorge? Bueno, tuvo algunas cosas buenas, pero cometió errores aquí y allá, déjame enviarle en un reporte de cómo le fue en la clase. Eso tomaba mucho tiempo si tenías 4 o 5 estudiantes en una clase y hacía a los profesores menos productivos y menos específica, ¿no? Esa Ujú. información que te pasaban. Ahora Jenny está escuchando toda la clase y te manda al instante cuando terminas la clase y dice, oye Jorge, te equivocaste en preposiciones, mira, aquí están los errores que cometiste. Y no solamente eso, sino que crea una clase customizada sobre justo el error que cometiste para que después de la clase puedas entrar y hacerla en tiempo real, ¿no? Entonces, imagínate que ahora se crean las lecciones
no en base a lo que nosotros pensamos, sino en base a los errores que está detectando Jenny sobre cómo hablas inglés. Así que esa innovación fue pues muy importante. Luego tienes un nuevo feature que acaba de salir que nos tiene emocionadísimos. Es que estamos probando unos salones virtuales, Jorge, donde el profesor es igual que está dando la clase, conecta con el estudiante, está en vivo. Pero cuando yo digo ahora, repite después de mí, Jorge, ¿ok? Antes, si habían 6 personas en la clase, pues tenías que tú escuchar también a María, a Pedro, ¿verdad? A Javier, repitiendo. Y ahora tenemos un formato de clase donde cuando digo repite después de mí, entra Jenny, haces el ejercicio con Jenny, Jenny te corrige 1 a 1, ¿verdad? Y luego vuelves a la clase con el profesor. Entonces ahora de repente vas a tener más tiempo de práctica porque está practicando mucho más con Jenny y vas a tener que escuchar menos a los otros alumnos, ¿no? Haciendo su práctica durante la clase. Y eso hace mucho más escalable también el servicio y mucho más alta calidad. Entonces, bueno, son ejemplos, ¿verdad? Que estoy dando donde no es el resumen de todo esto, es que no queremos que el AI sea el reemplazo del ser humano, sino sea el verdadero complemento perfecto del ser humano en el proceso de aprendizaje. Y sentimos que esto es algo que debería aplicarse a la educación en general, ¿no? No creo que el AI venga a reemplazar al profesor en el salón de clase de los hijos, sino que realmente venga a ser un complemento para que pueda averiguar esa conexión, esa conexión con el profesor, pero de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente. Ajá, interesante. Por último, Andrés Moreno es creador de Open English, con él estamos conversando. Por último, ¿se te han acercado instituciones de otro tipo, digo, universidades, institutos, colegios, en fin, para, digamos, preguntarte o por último, no sé, de alguna forma, ¿cómo se dice? Reutilizar la plataforma Open English, digo, o entender un poco cómo es que se construyó ese camino, porque nos interesa mucho el proceso, ¿no? O sea, más allá de los resultados que sabemos que, o entendemos que son efectivos, el proceso, por eso te preguntaba yo desde el origen, desde esa primera visión, hasta ahora ha sido siempre muy interesante en términos de innovación, en términos de mejora continua, y después eso comienza a expandirse. Entonces, la pregunta es, como modelo tecnológico, me imagino que es fuente de consulta Open English, ¿no? Sí, mira, ha pasado algo muy interesante ahora con inteligencia artificial, Jorge, en lo más reciente, ¿no? Para responder tu pregunta, es que hemos estado hablando con muchos gobiernos, que era algo que no hacíamos antes. Antes siempre nos dedicábamos al consumidor individual y a hacer un muy buen trabajo con cada ser humano individual, con cada niño, con cada empresa, ¿no? Que fue la última evolución durante COVID, que nos dedicamos mucho a potenciar a las compañías. Tenemos hoy en día más de 10.000 empresas, ¿no? Que han tenido sus colaboradores trabajando con Open. Y eso nos preparó para este próximo eslabón, que era trabajar con gobierno. Y con gobierno son proyectos de no cientos o miles de personas, sino de cientos de miles o millones de personas, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial lo podemos hacer. Y yo he estado, sin decir nombres, he estado en un avión montado durante este último trimestre, 2 trimestres, me he reunido con 8 o 9 ministros de educación de la región para mostrarles la tecnología, mostrarles el proceso, como tú dices, aprender de las experiencias de ellos, entender las necesidades y ver cómo podemos hacer aplicaciones de mucha más gran escala, ¿no? Con Open English en distintos países de la región. Es algo que nos emociona mucho porque es una oportunidad ahora de que, además de que la calidad ha subido, ha bajado muchísimo el costo de la instrucción en algunas de estas herramientas de AI y ahora podemos, si te dije que habíamos democratizado el acceso al inglés en esta primera fase disruptiva contra las escuelas offline o físicas, ahora imagínate lo que podemos hacer en esta próxima etapa o fase de la compañía, entrando a segmentos de la población donde antes sencillamente no podíamos llegar, ¿no? La conversación con Andrés Moreno, creador de Open English, hablando de esta plataforma como un ejemplo de tecnología aplicada sobre todo al aprendizaje de idiomas y, bueno, lo que viene en el futuro y además ahora con inteligencia artificial incluida. Andrés, muchas gracias. Ha sido un placer. Que esté muy bien. Jorge, un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Que esté muy bien. Chao, chao.